de lo cual, digamos, cesa y que se está llevando a cabo en una sala contigua. Les doy traslado respecto de si tienen alguna objeción al respecto. No por parte del Ministerio Público, magistrado. ¿Querellantes? Tampoco, su señoría. No por parte de los querellantes. ¿Defensora? Sí, magistrado, en el sentido, su señoría, la defensa tiene varias peticiones respecto de esta situación. Primero, magistrado, entendemos que el Poder Judicial está, en definitiva, resguardando entonces lo que es el derecho a la publicidad, en definitiva, de este nuevo sistema penal. Y basado en aquello, magistrado, solicitaríamos que se mantenga esa situación respecto del Poder Judicial, no así de los demás intervinientes privados que comparecen en la parte posterior de la sala, a la toma ya sea de imágenes u otros en relación a los medios de publicidad que el sistema permite. Entendemos en definitiva que aquí hay dos derechos en definitiva por parte que están confrontados, por uno el derecho a la publicidad y por otro en definitiva el derecho al resguardo representado respecto a la exhibición en un juicio que obviamente de su base, sin perjuicio de lo que sucederá a continuación del juicio, debe presumirse lo inocente, su señoría. Y ese principio fundamental, magistrado, hace entonces que el imputado no deba ser exhibido entonces para los efectos o fines que persigue la opinión pública respecto de una sanción punitiva previa a través de la connotación social o situación social que genere en el país y también en contra de mi representado, y que haga de alguna forma presión o blinde en definitiva lo que es la acusación fiscal en desmedro de lo que es el derecho y el ejercicio de defensa. Y en ese sentido, magistrado, solicitaríamos como petición principal, obviamente, la mantención de lo que tiene que ver con la línea del Poder Judicial, porque entendemos que hacen los resguardos respectivos y existe un control, en definitiva, o un autocontrol que el sistema permite, pero no así respecto a mi representado, respecto a los otros medios públicos que son privados. Así las cosas, magistrado, solicitaríamos que el tribunal resuelva esa situación en aras, en definitiva, de la protección y el debido resguardo de mi representado y los derechos que le asisten previo a iniciar este juicio oral y público. Sí, pero para entender en concreto, o sea, que no se grabe en momentos de la audiencia, eso es la petición, ¿no? Y que no se exhiba, en definitiva, mi representado en las imágenes que puedan ser tomadas o levantadas, ya sea de esta audiencia o de las otras sucesivas que el tribunal deba resolver aquello. Entonces creemos que debe ser resuelto desde un inicio para el futuro de la audiencia, lo sucesivo y los momentos en definitiva que seguramente a la prensa le interesará levantar respecto de mi representado. Bien. ¿Al lado? ¿Tienen algo que señalar? Sí, magistrado. Bueno, como ya lo señalamos al comienzo de la presente audiencia, básico que la publicidad respecto a la audiencia se realiza ante los tribunales de justicia. Creo que en ese sentido nosotros no tenemos ninguna respecto de que esto, actividades que se estén realizando dentro del tribunal puedan ser excluidas. Hay un principio de inocencia que no se ve conculcado con otro principio que es tan o más importante, que dice relación a la publicidad y la posibilidad que todas las ciudadanos de la República puedan tener acceso, digamos, al desarrollo de una audiencia de juicio. Entonces, en ese sentido, magistrado, nos parece bien la recomendación que hace el tribunal respecto a cómo partir la audiencia del día de hoy, respecto a estos primeros, digamos, formas de actuar respecto a lo que dice relación con la publicidad de la audiencia el día de hoy y las actividades que van a poder realizar en este caso los medios de comunicación. Bien. ¿Algo más? ¿No? No, su señoría. ¿Señoría? Sí, me hago partícipe de lo que ha dicho el señor fiscal. Sin perjuicio de ello, señoría, es imposible regular lo que pretende regular la defensa en el sentido de que no salgan imágenes o que alguien grabe o alguien publicite. La verdad que ese control, mientras se mantenga el control en la sala, lo que ocurra afuera, es realmente insostenible que el tribunal pueda ordenar algo así, de esa forma, y que además, digamos, alguien pueda cumplir una resolución de un tribunal respecto de exhibir imágenes o hablar o señalar al imputado, digamos, señoría, con... Parecía que sí. Ay, retome. O señalar al imputado en la calidad que hoy tiene. Bajo esa perspectiva, señoría, esta parte también se allana a lo que el tribunal ha dispuesto al inicio, sin perjuicio, digamos, que no puede ir más allá la petición de la defensa respecto de terceros que no están en la sala o de terceros que no son parte de este juicio, señor. Señoría, Sí. esta querellante viene muy respetuosamente en sugerir una fórmula ecléctica en torno a la petición de distinguida contradictora. En tal virtud creemos que, al ser esto una causa pública y la identidad del señor imputado
también como una gran cantidad de imágenes de él han sido difundidas a través de los años que ha durado esta investigación, creemos que una forma de equilibrar tanto el derecho a la publicidad, que es un principio angular de nuestro derecho procesal penal, como la presunción de inocencia sería, por ejemplo, permitiendo la filmación de esta audiencia, pero solamente difuminando el rostro del imputado para efecto de no salvaguardar su integridad desde el punto de vista de la presunción de inocencia y al mismo tiempo asegurando la publicidad de la misma. Creemos que de esa forma se salvaguardan ambos principios y podría permitirse un buen desarrollo de la audiencia. Es lo que quiero exponer. Gracias, vamos a resolver. Su señoría, si me permite... Muy breve para poder resolverlo. Sí, magistrado, lo que pasa es que tiene que ver con lo mismo que señala el querellante que representa a la víctima. Su señoría, quisiera también hacer mención que el tema de la publicidad no solamente tiene que ver con la exhibición de mi representado, sino también con aquello que va a obtener los medios de comunicación y que pueden alterar en forma sustancial el juicio y que incluso los intervinientes muchas veces dan entrevistas respecto de esta situación que podría generar eventualmente nulidades. ¿Por qué? Porque obviamente puede haber una contaminación de próximos testigos que eventualmente vengan. Entonces, no es tan simple la solución respecto de solo difuminar el rostro de mi representado, sino que los medios de comunicación estén de alguna forma excluidos y solamente guiados por el Poder Judicial, ya que cualquier mención, por ejemplo, a la declaración que se presta en estrado por terceros, en definitiva, y sean exhibidos a los medios de comunicación, posteriormente, sin duda, que van a plantearse incidencias de nulidad y el querellante muy bien sabe, en definitiva, comunicarse con los medios de comunicación y podría ser un obstáculo para la investigación que el propio interés de la parte que alega, en definitiva. Y en ese sentido, magistrado, existiría no solamente una merma para mi representado, para ser juzgado en tiempo y forma, sino que también respecto de los intereses de la Fiscalía, que ha perseguido por distintos años. Y en ese sentido, Bien. magistrado, analizar ese punto. Está claro. Gracias. Tengo retorno, ahí sí, ya, gracias.
Bien, resolviendo las peticiones, como les adelanté y ustedes vieron cuando se hizo ingreso y se tomaron estas primeras imágenes, el tribunal, digamos, permitió el acceso a la prensa, pero ahora están en una dependencia contigua y sujetos a la transmisión que hará el Poder Judicial hasta los alegatos de apertura y que se retoman luego en los alegatos de clausura. Eso es una cuestión que ya más o menos funciona en este tipo de casos que tienen interés, digamos, de los medios. En segundo término, por supuesto, está prohibido, no solo para los medios de comunicación, sino que también para el público presente, hacer cualquier tipo de grabación de la audiencia, ya sea registros audiovisuales o únicamente de audio. Todas las personas portan teléfonos celulares y otros dispositivos que tienen esa capacidad, pero si alguna persona es sorprendida, digamos, en esa situación, va a estar violando la prohibición y obviamente va a ser expulsado de la sala con las consecuencias que eso tiene. ¿Ya? Así que también esa prevención para el público. Y respecto de lo que tiene que ver con la información que pudiera, digamos, emanar de la rendición de las pruebas, digamos, y de las alegaciones, bueno, el tribunal cumple con su rol y con su deber, ordenando, ¿cierto?, la prohibición de la grabación o de la transmisión de la audiencia propiamente tal. El manejo de la información que hagan los intervinientes, digamos, obviamente está sujeta a las restricciones legales, pero el tribunal no le compete, digamos, realizar en este caso, una prohibición de referirse al caso, digamos, de manera o en términos generales. Así que esa es la resolución. Vamos a operar en esos términos, ¿ya? ¿Tenía otras peticiones? Sí, magistrado. Magistrado, peticiones conversadas con el TAR, acá presente el encargado, magistrado. Doña Jacqueline, disculpe, tenemos mascarillas desechables. ¿A usted no le incomodaría si le pedimos esa? Porque esa dificulta mucho escucharle. Perfecto. Quizás una desechable nos ayude más. Sí, magistrado. De hecho, voy a sacarme la mascarilla en ciertos periodos y mantenerlas en otros y vamos a alternar con eso con el Como acusado usted. por el lugar de donde proviene. Entiendo. Si cualquiera necesita o quiere una mascarilla desechable, digamos, van a estar a disposición del... Ahí, ¿ya? Magistrado, respecto de la segunda petición, primero entiendo que el tribunal va a informar el horario y funcionamiento y esto tiene que ver con... Sí, inmediatamente, peticiones. para que se puedan planificar. Esas son algunas instrucciones previas que a lo mejor facilitan las preguntas que ustedes van a hacer. Vamos a funcionar en jornadas hasta las 2 de la tarde. Entonces, la idea, como la Fiscalía es la que está rindiendo pruebas en comienzo, que más o menos estructuren la jornada con prueba que se pueda rendir más o menos hasta esa hora. ¿Ya? La idea luego va a ser el receso para que el imputado pueda almorzar, qué sé yo, y todos puedan también retomar su jornada de una forma más estructurada. En el caso de los almuerzos, el tribunal va a dar una autorización general que es la que hacemos en todos los casos, digamos. Hay un protocolo en atención de público que está coordinado con Gendarmería para recibir, digamos, el almuerzo, ¿ya? Simplemente la persona tiene que acercarse a atención de público, identificarse, saber quién es el que lo va a traer. ¿Bien? Perfecto. Y obviamente lo puede comer acá antes de que tiene que estar a las 2 ya acá para que él lo pueda comer apenas salga y pueda ser trasladado de nuevo a la unidad penal. ¿Ya? No hay inconveniente, magistrado. La última petición por parte de la defensa, su señoría, dice en relación con las medidas de seguridad. Mi representado el día de hoy está enfrentando un juicio que va a ser de larga duración, magistrado. Está con medidas cortas, esto incluye en definitiva la sujeción de tobillos, manos y esta a su vez en conjunto, su señoría, para los efectos prácticos, en definitiva, como es una dinámica que en conjunto con la defensa, que lo que tiene que ver con la estrategia de defensa que va a desarrollar y obviamente la exhibición de ciertos documentos que son de interés del acusado, que requiere manipular, que eventualmente la carpeta investigativa es extensa digitalmente, su señoría, impediría entonces esta movilidad y de alguna forma generaría algún problema, incluso para la defensa, porque podría desatender yo las obligaciones como estar atenta al juicio si es que él me hace consultas que son de todo su derecho a hacerlas. En ese sentido, magistrado, solicitaría, si lo tiene bien, lo conversé con TAR, de todas formas me dicen que tengo que a ustedes hacerle la solicitud pertinente, a lo mejor podría hacer una casaquilla simple, su señoría, sin esta medida de seguridad, porque esta casaquilla lleva la sujeción también en el cinturón, hacer una casaquilla simple o si gusta, en definitiva, por un resguardo, porque entiendo en definitiva las instrucciones que tiene el TAR respecto de este tipo de casos, que eventualmente pueda mantener las de los tobillos. Yo principalmente solicitaría que se le quitaran todas las medidas de seguridad y se pusiera solo casaquilla simple. Subsidiariamente, su señoría, que se mantenga a lo mejor las que están subsidiariamente en la tobillera, sin esta sujeción hacia la parte superior, ¿no? Bien, vamos Como medio de protección. a resolver.
Bien, a ver, considerando que contamos con medidas de resguardo adecuadas, porque digamos contamos con contingente de gendarmería que nos está prestando colaboración, tampoco sin querer pasar por encima de sus atribuciones, es cierto que van a ser jornadas largas y que el acusado requiere cierta, digamos, movilidad, cierta capacidad para interactuar junto con su defensa, así que vamos a hacer lugar a que las medidas, digamos, de las manos se les puedan quitar para que pueda facilitar eso, pero manteniendo las medidas de seguridad de los tobillos, considerando, digamos, ahora esto es una situación que vamos a evaluar también de acuerdo al comportamiento. No tenemos ninguna razón para dudar de que haya un buen comportamiento, pero también esta es una cuestión provisional que puede ir cambiando, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a autorizar. Las medidas de las manos, digamos, la sujeción de las manos, se la pueden quitar, por favor. Sí, por supuesto, por supuesto. Bien. Vamos a buscar la alternativa, tienen que llevarlo para hacer digamos, el retiro de la mano que le quede libre, digamos, y mantenerlo sujeto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer por ahora. Sí. Un par de cuestiones que nos van a ayudar a entendernos todos, ¿no? Estos micrófonos permiten que ustedes se acerquen y cambia bastante la intensidad, ¿no? Entonces, acérquense sin temor al micrófono, si ustedes mismos se van a dar cuenta si es muy fuerte, ¿ya? Pero nos ayuda a escucharlo mejor porque estas micas, que lamentablemente todavía tenemos que usar, nos dificultan mucho. Bien, también contarles que está programado siempre hacer un par de recesos en la mañana, ¿ya? Para 15, 20 minutos, porque también hay que ventilar la sala, como ven, no tiene, salvo la puerta, no tiene otra. Y respecto de la sala, bueno, esta es la que se nos dispuso por medidas de seguridad, por tamaño también, pero si hay algún inconveniente quizás podamos explorar algún cambio más adelante, ¿ya? Pero por ahora este es el lugar donde vamos a sesionar. Bien, entonces estamos en condiciones ya de comenzar formalmente el juicio. Me dirijo entonces al acusado Felipe Rojas. ¿Me escucha? Sí, magistrado. Bueno, como usted ve, este es se va a realizar el juicio, digamos, en su contra. Me imagino que usted conoce las acusaciones que se han presentado a su respecto. En el juicio, digamos, usted debe estar presente y atento a todo lo que va a ir, a todo lo que va a presenciar durante el desarrollo de la audiencia. Si por algún motivo necesita salir de la sala, puede a través de su defensa hacer la petición. Como le explicaba a todos, está contemplado hacer un par de recesos en la mañana, precisamente para tomar un descanso, para tirar la sala, para ir al baño, etc.
Si por algún otro motivo usted necesita salir, eventualmente se puede autorizar extraordinariamente que el juicio continúe mientras usted está ausente y al volver el tribunal le comunica lo que haya sucedido en su ausencia, ¿ya? Pero la idea es que, digamos, durante la jornada, y por lo mismo lo vamos a hacer hasta las 14 horas, usted puede estar siempre presente. También siempre acompañado por su defensa, usted puede, digamos, a través de ella, o consultar o conferenciar con ella, si necesita un momento, no hay problema con eso. La idea sí es que si hay alguien declarando o están haciendo alguna alegación, no interrumpir, hacerlo en voz baja, digamos, para poder mantener una continuidad de la audiencia, ¿ya? En su momento, yo le voy a preguntar a usted si usted quiere declarar o va a guardar silencio respecto de la acusación. Esta es una decisión que tiene que tomar usted, asesorado por su abogado. Si usted decidiera declarar, obviamente el tribunal lo va a escuchar y se le van a hacer las preguntas que correspondan o que quieran hacerle los fiscales, los abogados querellantes, su abogado, cualquiera de los jueces. Y si usted decide guardar silencio, directamente vamos a comenzar con la rendición de pruebas. ¿Ya? ¿Perfecto? Sí, magistrado. Ya. Usted conoce las acusaciones, ¿cierto? Me asintió con su cabeza, ¿cierto? Ya. Sí, magistrado. Entonces, hable fuerte nomás, puede acercarse al micrófono, la mascarilla lo facilita, pero necesito escucharle bien. Si usted no me escucha, me puede pedir que le repita. Sí, ¿Ya? escucho, magistrado. Ya. Voy a leer ahora para efectos formales las acusaciones, ¿ya? Dando comienzo entonces al juicio. Pongan atención. Primero vamos a leer la acusación de la Fiscalía, contenido en la autoapertura, que le imputa a usted lo siguiente, que el día 10 de febrero de 2018, a eso a las 17:30 horas, la víctima Fernanda Damaris Maciel Correa, quien presentaba un embarazo de aproximadamente 7 meses de gestación, previo acuerdo con el imputado Felipe Andrés Rojas Lobos, concurrió hasta el inmueble utilizado como bodega que se encuentra en calle Yaima, número 1635 de la comuna de Conchalí, lugar donde trabajaba el imputado, quien obrando sobre seguro, ya que se encontraba solo en el lugar y aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, la superioridad de sus fuerzas, el estado de gravidez y contextura física de Fernanda Maciel Correa, se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y evitando que pudiera oponer resistencia, para luego acceder carnalmente a la víctima vía vaginal y anal y colocar un vínculo de género en su cuello, apretándolo hasta causarle la muerte por estrangulación. El acusado Rojas Lobos, al momento de dar muerte a la víctima Maciel Correa, se encontraba en pleno conocimiento que ésta se encontraba embarazada, lo que resultaba evidente conforme el estado físico que presentaba, toda vez que mostraba la gestación de un bebé en su vientre. Por lo mismo, al ejercer maliciosamente violencia sobre Fernanda Maciel Correa y obviamente al darle muerte producto de las acciones ya descritas, ocasionó la muerte del feto de 7 meses de gestación que cargaba en su vientre, causándole un aborto. Posteriormente, y una vez que la víctima Fernanda Maciel Correa y el feto que gestaba habían fallecido, el imputado Felipe Rojas Lobos, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias respecto del tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, excavó en la parte posterior del inmueble ubicado en calle Yaima, número 1635 de la comuna de Conchalí, y depositó el cuerpo sin vida de la víctima y consecuencialmente del feto en el interior del hoyo realizado, con el propósito de inhumar los cadáveres y de ese modo ocultar e impedir su hallazgo. Para lo anterior, además de realizar el hoyo bajo tierra, depositó el cuerpo envuelto en un género, lo cubrió con cal y posteriormente lo tapó con cemento y tierra. Finalmente, el acusado, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueña, procedió a apropiarse del celular marca Huawei color blanco modelo YS, avaluado en la suma de 50.000 pesos y que posteriormente vendió en el Persa de Zapadores el mismo día de los hechos. La Fiscalía entonces lo acusa de 4 delitos. El primero, violación con homicidio, del artículo 372 bis del Código Penal, obrando con alevosía y con abuso de superioridad física, aborto, del artículo 342 número 1 del Código Penal también, inhumación ilegal, del artículo 320 del mismo Código, y hurto simple, del artículo 446 número 3 del Código Penal. Todos se encuentran consumados para la Fiscalía. Tendría la calidad de autor, indica que le beneficiaría una circunstancia atenuante y irreprochable conducta, y agravantes del artículo 12 número 1 y 12 número 6 del Código Penal que ya mencioné. En base a ello, las penas que solicita el Ministerio Público es la siguiente: una pena única de presidio perpetuo calificado como autor de los 4 delitos mencionados. Además pide el comiso, digamos, costas y la incorporación de la huella genética en el registro de condenados. ¿Ya? Esa es la primera acusación. No es el orden del auto de apertura, pero por ser
digamos, bastante similar a la del Ministerio Público. Vamos a leer primero la querella, digamos, la acusación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. En este caso, la acusación repite más o menos los hechos. Voy a tratar de ir un poco más ligero en esto. El mismo día de febrero de 2018, alrededor de las 17:30 horas, la víctima Fernanda Maciel Correa presentaba un embarazo de 7 meses aproximadamente. De acuerdo con el imputado Felipe Rojas Lobos, concurrió hasta el inmueble utilizado como bodega que se encuentra en Yaima 1635 Conchalí, lugar donde trabaja el imputado, quien, obrando sobre seguro, que pues se encontraba solo en el lugar y aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, la superioridad de su fuerza, el estado de gravidez y contextura física de Fernanda Maciel Correa, se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y evitando que pudiera oponer resistencia, para luego acceder carnalmente a la víctima por vía vaginal y anal y colocar un vínculo de género en su cuello, apretándolo hasta causarle la muerte por estrangulación. Una vez que Fernanda Maciel Correa y el feto que gestaba habían fallecido, el imputado, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias respecto de tiempo, sitio y formalidades prescritas para las inhumaciones, excavó en la parte posterior del inmueble, ubicado en la misma calle, Yaima 1635 de Conchalí, depositó el cuerpo sin vida de la víctima y consecuencialmente del feto en el interior del hoyo realizado con el propósito de inhumar los cadáveres y de ese modo ocultar e impedir su hallazgo. Para lo anterior, además de realizar el hoyo bajo tierra, depositó el cuerpo envuelto en un género, lo cubrió con cal y posteriormente lo tapó con cemento y tierra. Finalmente se apropió del celular que ya mencioné, hablado de la suma de 50.000 pesos que vendió en el Persa Zapadores el mismo día de los hechos. Para este querellante, entonces, se configuran 3 delitos: violación con homicidio, inhumación ilegal, hurto simple. Las disposiciones citadas son las mismas que la Fiscalía para cada uno de esos delitos. Estima que le afectan las mismas agravantes que señaló el Ministerio Público, 12 número 1 y 12 número 6 del Código Penal, esto es alevosía y obrar con superioridad de su sexo o de su fuerza. En base a todo lo señalado, pide también que se aplique una pena única de presidio perpetuo calificado por los 3 delitos, además de las accesorias, las costas y la incorporación de la huella genética en el registro de condena. Esa fue, digamos, la primera acusación partida. Pasamos ahora a la acusación de la parte querellante, que corresponde a doña Paola Correa Durán. Señalan esta acusación que el sábado 10 de febrero de 2018, a las 17:30 horas aproximadamente, la víctima Fernanda Maciel Correa, que se encontraba con un embarazo evidente de más de 7 meses de gestación, 32 semanas, es invitada por el imputado Felipe Rojas Lobos al lugar donde éste trabajaba, lugar denominado bodega, ubicado en Yaima 1635, comuna de Conchalí, lugar distante aproximadamente a 50 metros de ambos domicilios, es decir, de la víctima y del imputado. Cabe hacer presente que el imputado hace esta invitación a la víctima con la verdadera intención premeditada de retenerla en contra de su voluntad y de abusarla sexualmente, atendido que el imputado le escribe antes de que se dirigiera a la bodega, le dice que no concurra con su perrita, expresando por WhatsApp textual, comillas, no vayas con la Simona, sino los perros se la van a comer, cierre de comillas. Y a este hecho y registro de premeditación del imputado hay que agregar lo que declara la diligencia de reconstitución de escena, que él había preparado con antelación la fosa donde finalmente enterró a la víctima Fernanda Maciel, hechos que evidencian su premeditación, su actuar sobre seguro y que reflejan que retendría a la víctima en contra de su voluntad para consumar su actuar delictivo, lo que también se aprecia en la forma que se fue encontrada la víctima, es decir, con amarras de sujeción en sus manos, cuestión propia de una retención forzosa, es decir, de secuestro. La víctima Fernanda Damaris Maciel Correa ingresa a este recinto donde ya la esperaba el imputado bajo las condiciones descritas, quien, como lo he señalado, trabajaba en ese lugar desde el mes de noviembre de 2017, por ende conocía absolutamente el lugar, lo que evidencia que este siempre en estos actos actuó sobre seguro, ya que se encontraba solo y aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, amigos y vecinos colindantes por más de 10 años. Luego de ingresar a ese recinto, el imputado comenzó a realizar un recorrido por las dependencias con la víctima para ambientarla y hacerla sentir segura y ganando su confianza al interior de la denominada bodega. Transcurrido un breve lapso al interior, cuando la víctima se disponía a abandonar este lugar y ya habiéndose despedido y estando a la puerta de salida de la casa, el imputado Rojas Lobos procede a retenerla contra su voluntad,
tomándola en forma sorpresiva, violenta y aplicando toda su fuerza para tomarla por el cuello e ingresándola a la fuerza nuevamente hacia el interior del inmueble, ocupando la superioridad de sus fuerzas. El imputado mide más de 1,80 metros. 1,80. Aprovechando además del estado de gravidez y contextura física de Fernanda Maciel Correa, medía 1,50 metros de altura, evitando que ella pudiera oponer resistencia y en forma violenta procede a desgarrar las ropas de la víctima para abusar carnalmente de ella, primero vía vaginal, luego vía anal, mientras le tapaba su boca con la mano izquierda. Producto de lo antes descrito, la víctima inicia el trabajo de parto y pierde el conocimiento a raíz de estos actos agresivos de retención y violencia. La víctima, quien aún se encontraba con vida pero inconsciente debido a la retención sin la voluntad de la víctima, al brutal ataque sexual y aborto ocasionado por el imputado Rojas Lobos, al ver que la víctima se encontraba desmayada e inconsciente, procede a ocultar su actual delictivo y trata de introducirla en una funda de género que había en el lugar y que son utilizadas para cubrir las sillas en los eventos. Como le era dificultoso manipular el peso del cuerpo inconsciente, Rojas Lobos procede a generar amarras de sujeción entre las manos y el cuello de la víctima y de esa forma la introduce a esta funda de género para luego proceder a envolver el cuerpo nuevamente en otra tela del mismo tipo para que no pudiera salir de allí. Posteriormente, y una vez que la víctima Fernanda Maciel Correa y su feto habían fallecido, el imputado Felipe Andrés Rojas Lobos, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias respecto de tiempo, sitio y formalidades prescritas para las inhumaciones, excavó una fosa en la parte posterior de la propiedad, ubicada en Yaima 1635 Conchalí, depositó el cuerpo sin vida de la víctima, consecuencialmente el del feto, en el interior de la fosa realizada, inhumando los cadáveres y de ese modo ocultar e impedir su hallazgo. Para lo anterior, además de realizar la fosa, depositó el cuerpo envuelto en telas, lo cubrió con cal y posteriormente lo tapó con cemento y tierra. El imputado Rojas Lobos, al momento de dar muerte a la víctima Maciel Correa, se encontraba en pleno conocimiento de que ésta se encontraba embarazada, lo que resultaba evidente conforme al estado físico que presentaba, toda vez que mostraba la gestación de un bebé en su vientre. Por lo mismo, al ejercer maliciosamente violencia sobre Fernanda Damaris Maciel Correa y obviamente al darle muerte producto de las acciones ya descritas, ocasionó la muerte del feto de 7 meses, 32 semanas de gestación que cargaba en su vientre, provocando el aborto. Finalmente, con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueña, se apropió del celular ya indicado, evaluado en 200.000 pesos, y posteriormente vendió en el Persa Zapadores el mismo día de los hechos. Para este querellante se configuran 5 delitos: secuestro con homicidio del artículo 141 del Código Penal, violación reiterada, las citas ya las he hecho respecto de las acusaciones anteriores, aborto, inhumación ilegal y hurto simple. En todos habría correspondido participación de autor. Concurren las agravantes que ya señalé para el Ministerio Público y la Delegación Presidencial, 12 número 1 y 12 número 6, y además para este querellante la del número 4, que es aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución, la del 12 número 7, que es cometer el delito con abuso de confianza. En base a todo lo señalado, solicita para el delito de secuestro con homicidio una pena de presidio perpetuo calificado. Para el caso de la violación reiterada, presidio mayor en su grado máximo. Para el caso del aborto, presidio mayor en su grado mínimo. Por la inhumación ilegal, una reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 unidades a 10 unidades tributarias mensuales. Y para el hurto simple, presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 unidades tributarias mensuales. Todo esto con accesorias y el pago de las costas. Bien. Por último, la acusación de la parte querellante, en este caso que representa a Luis Carlos Petersen Mena, describe el hecho del siguiente modo. El sábado 10 de febrero del 2018, alrededor de las 17:30 horas, digamos, la descripción es la misma. La víctima, Fernanda Maciel Correa, se encontraba con un embarazo evidente de 7 meses de gestación, 32 semanas. Fue invitada por el acusado Felipe Rojas Lobos al lugar donde trabajaba y desplegaba funciones de cuidador, por lo que lo conocía perfectamente, lugar denominado Bodega, ubicado en calle Yaima 1635 Conchalí, lugar que se encontraba ubicado aproximadamente a media cuadra del domicilio de la víctima, que además colindaba con el del imputado. La víctima ingresa a este recinto donde ya la esperaba el imputado bajo las condiciones descritas, quien, como ya se señaló, trabajaba en ese lugar desde el mes de noviembre de 2017 y conocía absolutamente el lugar, lo que pone en manifiesto el dominio del acto por parte del encartado y la indefensión de la víctima. Adicionado a lo anterior, cabe consignar que ambos eran amigos
prácticamente desde la infancia, lo que debilitó las barreras de defensa subjetivas de la víctima. En dicho lugar, y luego de haber recorrido la bodega, víctima y victimario proceden a entablar una charla al tiempo que fumaban un cigarrillo de marihuana. Es en ese momento cuando Fernanda Maciel Correa se dispone a abandonar el lugar de regreso a su domicilio, cuando el imputado, actuando en forma sorpresiva, la toma por la espalda, sujetándola por su cuello y arrastrándola al interior de la pieza donde hasta hace pocos instantes ella se encontraba. Como consecuencia de la fuerza ejercida sobre el cuello de la víctima y los movimientos naturales de defensa, Fernanda Maciel Correa rompió la bolsa de agua e inició movimientos de parto, naturalmente producidos por la fuerza y violencia que ejercía en esos instantes el imputado. Así como se desvanece, lo que aprovecha el encartado para violarla tanto vaginal como analmente, a pesar, como ya dijimos, de que en esos momentos Fernanda había iniciado maniobras de parto. Complementando lo anterior, cabe consignar que mientras la violaba y aprovechando su desvanecimiento, el imputado ejercía fuerza sobre la boca de la víctima, lo que dificultaba su respiración y le impedía recuperarse, más aún que, y como se ha relatado, ella había comenzado labores de parto dando luz en ese instante, y mientras era violada a una criatura de 7 meses de gestación que no alcanza a ser separada del cuerpo de su madre, pues permanece unida a él por el cordón umbilical. Una vez concretado el ataque sexual y estando su víctima inconsciente, junto a la criatura que yacía a su lado, el imputado procede a amarrar las extremidades de la víctima e introducir su cuerpo inconsciente dentro de fundas de género, junto al de su hijita, habiéndose asegurado darle muerte también a esta última, culminando su brutal ataque al inhumar ambos cuerpos en una fosa cavada al efecto al final del patio de dicho recinto, sin haber verificado siquiera si Fernanda Maciel Correa ya había muerto o no, por lo que a esta querellante le asisten dudas fundadas en orden a la posibilidad de que Fernanda Maciel haya sido enterrada viva y fallecido después de ser enterrada. Finalmente, el acusado, y con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueña, se apropió del celular que ya he mencionado, avaluado en 200.000 pesos, que posteriormente vendió en el Persa Zapadores, el mismo día. Para este querellante, también, digamos, los delitos son los mismos que señalé para el querellante anterior: secuestro con homicidio, violación reiterada, aborto, inhumación ilegal y hurto simple. Las disposiciones legales ya las cité. Estima concurrente también las mismas agravantes que el querellante anterior, 12 número 1, 4, 6 y 7. Y las penas son también las mismas que señalé para el querellante anterior, separadas respecto de cada uno de los delitos. Bien, vamos a llegar hasta aquí con la lectura de la acusación, que es bastante, digamos, extensa, pero ha sido resumida en sus aspectos centrales. Con esto entonces vamos a proceder a los alegatos de apertura. Les pido que hagan un uso adecuado del tiempo. No pretendo fijar tiempos de inmediatamente, pero sí, digamos, proporcionales a lo que estamos discutiendo. Es un acusado, los delitos están claros, digamos, más o menos las mismas o parecidas imputaciones respecto de cada uno. Por favor, comienza la Fiscalía. Adelante. Muchas gracias, señores magistrados. Este es un caso complejo donde el imputado Felipe Rojas Lobo ejerció violencia de género en contra de la víctima Fernanda Maciel Correa, por lo que la prueba que será rendida en este juicio debe ser analizada con perspectiva de género, tomando en cuenta el contexto en que se producen los hechos, la especial vulnerabilidad de la víctima, la relación asimétrica de poder, especialmente al momento de ocurrencia del hecho, y todas las acciones posteriores que realizó el acusado Felipe Rojas Lobos con el objeto de evitar de que fuera descubierto el cuerpo de la víctima y asimismo también el bebé que gestaba en su vientre, perpetuando de esta forma con sus acciones la relación de poder y además la superioridad sobre la víctima, pero también sobre su madre y sobre las hermanas de la víctima, ¿ya? Que de alguna manera perpetúan también la desvalorización de la mujer frente al hombre. El 10 de febrero del 2018, en horas de la tarde, fue la última vez que doña Paola Correa Durán, madre de la víctima, vio a su hija con vida. La vio salir ese día en la tarde y la vio por el portón. Vio que salía en dirección a calle Yaima, ¿ya? Ese día y momentos antes, la señora Paola Correa había cocinado a la víctima un plato de porotos con pilco. Ese alimento la víctima lo ingirió antes de salir desde la bodega
Y Fernanda sale desde su casa en dirección ¿hacia dónde? Por Yaima, en dirección a lo que conocemos como la bodega, o se denominó como bodega, ubicado en Yaima 1635 de la comuna de Conchalí. Ella portaba solo sus llaves y su celular, ¿ya? Salió sin nada más. En esa época, ese lugar era cuidado por su vecino y amigo, Felipe Rojas Lobos, quien estaba a cargo del sitio de ese lugar. Y desde ese lugar, la víctima no salió con vida, encontrándose posteriormente el cadáver de Fernanda y los restos fetales de su hija, enterrados en el patio de la bodega con fecha 24 de junio del 2019. Esto es 16 meses después de la desaparición de la víctima. Lo cierto es, a juicio del Ministerio Público, que el 10 de febrero del 2018, y luego de haber acordado juntarse con Fernanda en la bodega, ella llegó a ese lugar y Felipe Rojas Lobos, aprovechando esta relación de confianza con la víctima, su estado completo de indefensión, ya que ella estaba embarazada y tenía una notoria diferencia física con el acusado, este se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza para evitar que ella pudiera defenderse y oponer resistencia, y accede carnalmente vía vaginal y vía anal a la víctima, ¿ya? Fernanda estaba embarazada, la edad gestacional de su hija era de 30 semanas y la vida del feto es completamente dependiente a la vida de la madre, por lo tanto poner fin a la vida de la madre evidentemente le provocó también un aborto a Fernanda. Luego de lo sucedido, para evitar ser descubierto y tal como usted ya señaló, entierra, en definitiva, realiza estas maniobras en donde cava un hoyo en el cual depositó el cuerpo sin vida de Fernanda que mantenía en su vientre, infringiendo todas las normas sanitarias, y asimismo también posteriormente vende el celular de la víctima. A juicio del Ministerio Público se van a poder probar durante este juicio las siguientes premisas. Primero, el único sujeto que tenía acceso a la bodega de Yaima 1635 el 10 de febrero de 2018 era el acusado don Felipe Rojas Lobos. Segundo, la víctima se encontraba embarazada. La edad gestacional del feto era de 30 semanas. ¿Ya? La víctima era una mujer menuda, medía 1,50 m, era de contextura delgada, mientras el acusado mide cerca de 1,80 m y tiene una contextura mucho mayor a la de la víctima. Tercero, el último rastro que se tiene de la víctima es concurriendo en dirección a la bodega el 10 de febrero de 2018 y no volvió a salir del lugar. Cuarto, desde que Fernanda ingresó a la bodega hasta que fue encontrado su cadáver, nunca más se tuvo noticia de ella. Quinto, el sábado 10 de febrero del 2018, en horas de la tarde, el acusado ingresó a bordo de una bicicleta a la bodega ubicada en Yaima 1635 en la comuna de Conchalí. Sexto, el lunes 12 de febrero del 2018, en horas de la mañana, se realizó una compra de cemento San Juan de 25 kilos en la ferretería El Dato. Esta ferretería se encuentra ubicada en Avenida Independencia 4747 de la comuna de Conchalí, y minutos después el acusado fue visto por unas cámaras de seguridad de calle Yaima portando a bordo de una bicicleta un saco de cemento San Juan, ¿ya? Este saco de cemento... hasta ahí. El martes 13 de febrero, el acusado fue captado, esta es una séptima premisa, fue captado por las cámaras de calle Yaima revisando la ubicación de estas mismas, ¿ya? Y también verificando hacia el lado donde estas apuntaban, especialmente se apuntaban hacia la bodega. Octavo, el día 14 de febrero del 2018, Felipe Rojas Lobo llamó a Cristian Rivera, uno de los encargados de la bodega, para señalarle que iba a renunciar. Noveno, el 20 de febrero del 2018, el acusado llamó a su expolola de esa época, diciéndole que si Carabineros la llamaba para preguntarle por él, ella dijera que él no era violento. Décimo, el 24 de junio del 2019, fue encontrado enterrado el cuerpo de Fernanda Maciel y los restos fetales de su hija en el patio de la bodega de Yaima 1635 de Conchalí. Su cuerpo estaba amortajado,
sin su ropa interior y con el vestido desgarrado a nivel del cuello, ¿ya? Y sobre este había cemento y cal. En el sitio del suceso, además, fue encontrado un envoltorio de saco de cemento San Juan de 25 kilos. 11. El cuerpo, al ser encontrado, tenía una amarra con un nudo en el cuello y la autopsia determinó que la causa de muerte era estrangulación. Asimismo, también se encontró en el estómago legumbres y choclo. El acusado desde el día 1 negó su participación en los hechos. Y no solo eso, sino que obstruyó la investigación entregando información falsa y preconstituyendo pruebas, con el objeto de eludir su responsabilidad. Le mintió a la madre, señalando, en definitiva, el mismo día preguntó por Fernanda, se subió a la pandereta y le preguntó si sabía si había llegado Fernanda. Y él ya sabía, en definitiva, que ella estaba muerta. En segundo lugar, en todas las declaraciones que prestó ante la policía, señaló que ese día él nunca había quedado en juntarse con Fernanda en la bodega, sino que no la había visto. Le envió un mensaje de WhatsApp a Fernanda el mismo día, 10 de febrero, momentos después de que ella ya había muerto y que le había salido desde la bodega a las 8:05, y le escribió: nunca llegaste, weón, te esperé caleta. Luego, cuando Paola Correa le contó a Felipe Rojas que había puesto una denuncia por presunta desgracia por su hija Fernanda, él le dijo: no me nombres a mí. Le pidió también a un trabajador de la bodega, don César González, que mintiera acerca del momento en que él le había devuelto las llaves de la bodega. Señaló a sus cercanos que participó en las búsquedas de Fernanda. Le pidió incluso permiso a su jefe, don Cristian Rivera, para ausentarse de su trabajo y participar en la búsqueda de la víctima. Indicó también a muchos amigos y familiares y cercanos de Fernanda que estaba muy preocupado por la desaparición de la víctima. Señaló también que había comprado cal para pintar una grutita que existía o que existe al interior de la bodega y que sus jefes le habían solicitado que realizara tal acción. Le solicitó también a una testigo que mintiera acerca del lugar donde se encontraba enterrado el cuerpo de Fernanda. Finalmente, y luego de 34 meses desde la desaparición de Fernanda, ya acorralado por la cantidad de antecedentes existentes en su contra, él entregó una declaración completamente acomodaticia sobre la dinámica de los hechos en relación a la muerte de Fernanda, lo que da cuenta, a juicio de este Ministerio Público, de un patrón de comportamiento del acusado Rojas Lobos caracterizado por su falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío, superficial y ausencia de culpa y remordimiento. Durante este juicio, señores magistrados, con la prueba que se va a rendir, está seguro el Ministerio Público que logrará acreditar la existencia de los delitos por los cuales se ha acusado, la participación del acusado, como asimismo también las circunstancias agravantes que se invocan de alevosía y superioridad de sus fuerzas, solicitando que el acusado sea condenado por los delitos que ya se señalaron por sus señorías. Eso es. Muchas gracias, fiscal, también por el tiempo que utilizó. Fue superior a 15 minutos, así que les pido a los demás más o menos mantenerse en esos márgenes. Adelante, la delegación presidencial. Escuchamos. Gracias, vuestras señorías. La perspectiva de género permite ver y entender la situación de desventaja en que han vivido y continúan viviendo las mujeres. Por ello, la perspectiva de género es utilizada como un foco que permite echar luz a las situaciones de desigualdad, discriminación y violencia que les afectan. En consecuencia, la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial debe ser un puntal relevante de toda política de igualdad y no discriminación que brinde un soporte permanente y claro en la fundamentación de las decisiones judiciales para lograr sentencias libres de sesgos y estereotipos. De este modo, se logrará el respeto de los derechos humanos de las mujeres y asimismo garantizará
el cumplimiento de los compromisos internacionales que nuestro país ha adquirido. Así se señala en el cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. En consecuencia, vuestras señorías, solicito que estos hechos sean conocidos y fallados con perspectiva de género. Con la prueba que se rendirá en esta audiencia de juicio oral, se acreditarán los sucesos acaecidos el 10 de febrero del 2018 alrededor de las 17:30 horas, oportunidad en que la víctima, Fernanda Damaris Maciel Correa, una joven mujer a la sazón de 22 años, que presentaba un evidente estado de embarazo, concurrió con el acusado, Felipe Andrés Rojas Lobos, a una bodega de calle Yaima 1635 en la comuna de Conchalí. En ese lugar, el acusado, aprovechando la relación de amistad y confianza que tenía con Fernanda, su superioridad física y el estado de embarazo de la víctima, la atacó por la espalda, la accedió carnalmente para luego estrangularla hasta causarle la muerte. Posteriormente, el acusado depositó el cuerpo de la víctima en una fosa que había cavado previamente para ocultarlo. Y finalmente se apropió del celular de la víctima y lo vendió en una feria persa ese mismo día. Estos hechos, vuestras señorías, constituyen los delitos de violación con homicidio, inhumación ilegal y hurto simple, todos en grado de desarrollo consumado, y se le atribuye participación al acusado como autor en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. En este punto, vuestras señorías, hago presente que esta querellante no acusó por el delito de secuestro solamente porque no cuenta con legitimación activa para ello. Se acreditarán además la concurrencia de las agravantes del número 1 y 6 del artículo 12 del Código Penal. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana accionó penalmente en esta causa por tratarse, entre otros, de un delito que vulnera la vida y la libertad sexual de una mujer y además porque de acuerdo a las normas del artículo 3 del Decreto con fuerza de ley 7912, la autoridad regional está facultada para presentar querella en causas seguidas por delitos que afecten la seguridad pública y particularmente el delito de violación con homicidio pertenece a estos últimos, pues causa en la población o en un sector de ella el justo temor de ser víctimas de delitos de la misma especie, particularmente de mujeres que están expuestas a ser agredidas o finalmente asesinadas. En virtud de estas consideraciones, vuestras señorías, solicito desde ya se dicte veredicto condenatorio en contra del acusado y se le imponga la pena de presidio perpetuo calificado. Mi apertura, vuestra señoría. Muchas gracias. Pasamos entonces a los querellantes. Señor Díaz o señor Mella. Muchas gracias, señor presidente. Y con la venia de este tribunal oral, parto indicando, su señoría, que para esta parte es muy difícil estar en este estrado con la carga de las víctimas. Hemos vivido 5 años de angustia junto a la madre de la víctima, doña Fernanda Damaris Maciel Correa, de 21 años. Hemos vivido tener al vecino, que resulta ser el acusado, constantemente hostigando a la madre durante el tiempo de búsqueda. Y hemos vivido todo este calvario que ha significado luego encontrar a su hija al interior de este recinto denominado La Bodega, que en definitiva es donde se reúne con el acusado la víctima. Señoría, ya la Fiscalía y la Delegación Presidencial se han referido latamente a ciertos pasajes que se van a aprobar en esta audiencia. Y a mí me queda agregar a ello, señoría, que hoy la ciencia va a suplir la declaración de la víctima a través de peritajes,
a través de búsqueda de información, a través de reveladores, datos científicos, vamos a suplir esa voz que fue callada por el acusado, señoría, presente en esta audiencia. Un hombre de 1,80 m de estatura, de bastante corpulencia, fuerza, quien toma por el cuello ya a ir saliendo de este recinto de la bodega a la víctima Fernanda Maciel, la ingresa y la encierra al interior de esta bodega, señoría. No sabemos la motivación, esperamos que en este juicio aparezca esta motivación, para luego de encerrarla, proceder a esta violación reiterada, el aborto que se genera, el posterior homicidio de la víctima y, señoría, y muchos actos posteriores que van a ser probados en esta audiencia. Como bien dice la Fiscalía, el acusado, señoría, todo el tiempo desde el día 1 de la investigación ha mentido. Todo el tiempo ha tratado de dirigir la investigación con declaraciones de una testigo que ocupó para ello. Todo el tiempo hostigó a mis representadas, que son vecinas colindantes de una muralla. Y eso vamos a poder probar aquí que efectivamente ha actuado sobre seguro, que preparó el escenario para poder cometer estos ilícitos, cavando un hoyo con anterioridad a los hechos. Luego, señoría, de haber cometido estos ilícitos, entierra a la víctima, le pone cloro, insecticida, cal, para finalmente poner una losa de cemento que coloca arriba de su cuerpo. Todos estos antecedentes van a ser conocidos por este tribunal y esperamos, señoría, que la sentencia sea condenatoria desde ya, atendido este cúmulo de delitos que no recuerdo en nuestra historia delictual haya cometido algún individuo. Se trata, señoría, de una persona que, actuando absolutamente cegado por alguna motivación sexual, una motivación que no sabemos, comete estos ilícitos y le ha quitado la vida a una mujer con su hijo o con su hija en su vientre. Eso, señoría, es realmente reprochable y, como lo ha dicho la Fiscalía y la Delegación, se trata de delitos de género, de abuso, de abuso de confianza, de abuso a la fuerza, y todo ello, señoría, va a ser acreditado en esta audiencia. Como ya lo ha señalado su señoría, la acusación nuestra se enmarca en los delitos que se han indicado. No quiero ser más elocuente en lo que ya he señalado, por lo tanto, señoría, solo solicito un veredicto condenatorio en contra de una persona que no ha tenido la empatía, no ha tenido miramiento con una mujer embarazada. Eso es, señoría. Muchas gracias. Gracias. Por último, creyente por el señor Pérez. Señor presidente, señor magistrado, señora magistrada, el día de hoy nos encontramos frente a la ciudadanía llegando a la culminación de una investigación que inicia en febrero del año 2018 con la desaparición de Fernanda, embarazada de la hija de Luis, mi representado, en contra de una persona que no era un desconocido, que era su amigo, que era su compañero, que formaba parte de su círculo. Este caso corresponde a una persona que, aprovechándose de su situación de amigo, de compañero, de vecino, cometió algunos de los actos más deleznables en contra de la vida humana, no solo en cuanto a Fernanda, sino que además dando muerte a la hija que llevaba en su vientre produciéndose su aborto. El acusado, mientras Fernanda era intensamente buscada por desaparición, se presenta ante la familia. En medio de esta búsqueda que ellos están realizando también por redes sociales, se presenta ante su domicilio ante un acto de disimular empatía. Conocido es
en los medios de comunicación de ese tiempo una fotografía del acusado abrazando y dando la mano a mi representado y con la otra mano sosteniendo su espalda en señal de apoyo. ¿Cómo podrían sospechar que sería él quien cometió tales actos contra la vida humana de Fernanda y de su hija? ¿Cómo podrían ellos pensar que este individuo que se presentaba ante ellos con un acto de resiliencia sería en realidad el culpable de la comisión de estos actos que llevó a la muerte de Fernanda y de su hija, la pequeña Josefa? Porque ese era el nombre que ella iba a tener. Seguramente la defensa invocará que en autos concurre la circunstancia atenuante del 11 número 9. Pero ¿cómo podría entenderse colaboración de parte del acusado, que él mismo secuestró, dio muerte y enterró a Fernanda y a su hija, para posteriormente presentarse ante la familia preocupado por su paradero? ¿Cómo podría entenderse colaboración de parte de una persona que secuestró, indujo aborto, mató e inhumó ambos cuerpos? ¿Cómo podría entenderse colaboración de parte de una persona que presta declaración ante la Fiscalía señalando datos falsos, inexactos, acomodaticios, como bien señaló la señora fiscal, que luego de la comisión de los actos toma el celular de Fernanda y lo ve, se apropia de él y luego lo vende? Nos encontramos ante un acusado que invitó a Fernanda a su lugar de trabajo, que compartió con ella a media cuadra de su domicilio, que colindaba con el del acusado, aprovechándose en todo momento de su calidad de vecino y amigo de infancia, creciendo juntos. Fernanda, al retirarse del lugar y tal como quedará demostrado en estrado durante la consecución del presente juicio oral, fue abordada por el acusado, tomándola por espalda, por el cuello, arrastrándose al interior de la bodega, que producto de este forcejeo, Fernanda rompió su fuente de agua y comenzó labores de parto, siendo en ese momento violada por el acusado, hasta lograr la inconsciencia de ella. Posteriormente amarró sus extremidades e introdujo su cuerpo y el cuerpo de su hija dentro de fundas de género, inhumando ambos cuerpos en una fosa cavada. La interrogante que deberá ser contestada durante el transcurso del presente juicio es acaso si Fernanda y su hija Josefa pudieron ser enterradas vivas por parte del acusado. Luego que su señoría conozca los medios de prueba, quedará establecido que aquí no ha existido colaboración alguna, que reconocer un hecho, que declarar, que participar de una reconstitución de escena no fue sustancial con la investigación. Y finalmente, que la presunción de inocencia ha quedado derribada frente a la calidad y frente a la cantidad de evidencia probatoria. El embarazo de Fernanda y su final a manos del acusado pueden y deben ser analizado desde la perspectiva y el enfoque de género, por lo cual en el transcurso del presente juicio se deben derribar todo sesgo ideológico en el acto de realizar este análisis. No es posible obviar la continua y sistemática violencia contra la mujer, ni olvidar casos de la historia reciente legal como el de Antonia, como el de Gabriela, como el de Nabila, como el de Lisette, ni aplicar normativa internacional obligatoria para el Estado de Chile, tal es la Convención Belém do Pará. Esta parte querellante demostrará que las acciones cometidas por el acusado resultan subsumibles en los tipos penales de secuestro con homicidio, de violación reiterada, de aborto, de inhumación ilegal y de hurto, pero además con la concurrencia de las agravantes de los artículos del artículo 12 número 1, número 4, número 6 y número 7. Es por ello que solicitaremos para el acusado sentencia condenatoria por los delitos que ya he mencionado y por las penas en el caso de secuestro con homicidio de presidio perpetuo calificado, de violación reiterada por presidio mayor en su grado mínimo a medio, por el delito de aborto la pena de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito de inhumación ilegal, reclusión menor en su grado mínimo y por el delito de hurto simple. Porque la prueba, porque la cantidad de evidencia probatoria, porque los testigos y porque los peritos aleja más allá de toda duda razonable que el acusado cometió estos actos deleznables en contra de la vida de Fernanda y en contra de la vida de su hija y de la hija de mi representado, la pequeña Josefa. Esto es lo que tengo que señalar. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, colega. Defensora, ¿me escucha? Gracias, su señoría. El sistema penal es permeable ante los casos de connotación pública, su señoría.
Y existe un dilema de difícil solución para el mismo. ¿Cómo entonces compatibilizar los derechos fundamentales del imputado o acusado con los objetivos del derecho penal? A lo largo del juicio, ustedes podrán observar cómo un hecho que parte como una presunta desgracia se transforma en un caso judicial. Cómo el caso se desarrolló y cuáles fueron las primeras diligencias y en qué forma participó el vecino, mi representado, en ellas. Cómo se vinculó y cómo se arribó al proceso. Cómo las infracciones reiteradas y sucesivas al derecho de guardar silencio generaron consecuencias insalvables y de tal gravedad que hoy está sentado a mi lado. ¿Cuántas horas incluyeron esos interrogatorios? ¿Cuántas declaraciones incluyeron esos interrogatorios? Prestó declaración en más de 12 oportunidades en alguno de esos interrogatorios ante distintas policías. ¿En cuántos de esos interrogatorios estuvo presente su abogado defensor, como establece la ley? ¿En qué calidad estaba el imputado al momento de tomarse esa declaración? Todas estas respuestas, su señoría, podrán ser observadas en el juicio oral. Observadas, en definitiva, que si esta persona, una vez que es combinada a declarar, ya sea en calidad de testigo, investigado o hoy acusado, declaró o no declaró en esa sede. Y casi esa declaración o no es importante para el proceso que hoy se pretende probar. A lo largo del juicio y a lo largo de la investigación se señalaba que las sospechas estaban claras. Incluso muchos informes avisoraban e informaban a la Fiscalía que algún grado de participación, según estos, tenía en ese entonces mi representado. Surgieron diligencias, interceptaciones. La pregunta entonces es, ¿por qué delito? ¿Qué dice la ley para la interceptación telefónica y su alcance en este punto a lo largo del juicio? También es importante detenerse y estar atento a cómo parte el delito a través de esta presunta desgracia y quiénes son los entes encargados que efectúan diligencia a su señoría que el proceso penal no contempla. Asimismo, el paso de la investigación y la sospecha en contra de mi representado, es importante determinar la calidad. La calidad si este era un investigado, un testigo o era una persona que ya estaba siendo imputado. Lo interesante en este juicio, su señoría, juicio de la defensa, dice relación con que la calidad de esa declaración va a generar si esta calidad ante la investigación cambió y varió. Y casi esa variación de calidad de imputado o tercero o investigado apunta o no a si existen vulneraciones en este proceso. Respecto de una persona que es imputado, todos conocemos en este proceso penal que tiene el primer derecho consagrado, que es el guardar silencio en el sistema. El segundo, como un tercero o un investigado, deberá colaborar sin excusarse, su señoría. Con el objeto, entonces, entendemos que estas diligencias de las declaraciones en la forma tomada y efectuada, sin presencia de abogado defensor, generó analizar entonces la figura en la cual se presentó mi representado al proceso, ya sea en calidad de imputado, en la calidad de investigado o en la calidad de tercero, tenía derechos a la no autoincriminación en el caso que fuese un tercero investigado. Eso tampoco sucedió. Aun cuando la investigación en ese momento arrojaba que para las policías que el imputado algo ocultaba, el delito en esos inicios ni siquiera estaba claro. No existía cuerpo. Por lo tanto, tampoco estaba clara la participación en qué y tampoco el grado de. Todas estas preguntas ustedes podrán encontrar respuestas que avalan la postura de la defensa. E incluso testimonios principales en este juicio, como su pareja de ese entonces, también se le interroga y se le exige información. Cómo ella, a lo largo de la investigación, se torna en una prueba principal. Cómo, cuándo son las preguntas de la suscrita en relación a cómo se transformó
en colaboradora de la Fiscalía. ¿Cómo esta obtención de este testimonio principal de la información privó a sujetos en la investigación de los derechos fundamentales sometidos a intensos interrogatorios que en un comienzo no arrojaron frutos, solo supuestos de hecho? ¿Cómo la pareja de mi representado en ese entonces, testigo principal en el caso, colabora con la investigación, pero cómo también es sometida a presiones y situaciones que se observarán en el juicio? ¿Cómo esta prueba, al día de hoy, va a carecer de la fiabilidad necesaria? ¿Cómo ella obtuvo información del paradero de la víctima? ¿Y cómo el acusado entregó a través de ella lo que las policías no podían encontrar hasta ese momento? Si ustedes observan atentamente estos testimonios y quiénes son las mujeres que en estrado declararán, el llamado entonces es al tribunal a controlar esa prueba. No olvidar que incluso estando privado de libertad, la testigo principal del caso concurrió a la cárcel con el objeto de retomar vínculo con mi representado. ¿Cuál es el objetivo entonces que buscaba? Esperemos saberlo durante este juicio. Asimismo, ¿qué rol juegan sus otras exparejas que la Fiscalía pretenderá traer a juicio? Seguramente hablarán de hechos propios vividos que nada tienen que ver con el caso y que ciertamente solo pretenden contaminar el juicio. Es importante observar los momentos de esta prueba testimonial y otras vinculadas a la historia de estas exparejas. Y la Fiscalía y los querellantes pretenderán exhibir y vincular el caso como si este caso se tratase de violencia doméstica, violencia de género, contaminando el juicio solo para demostrar simplemente que mi representado es el culpable. Cómo la investigación se centró incluso en la propia familia de la víctima y la pareja de la misma, quienes fueron investigadas y sometidas a interrogatorios, vigilancias y escuchas, debido a su historia familiar, que se conocerá en juicio, y el por qué esa historia familiar forma parte del cómo y el por qué se tomaron decisiones que no fueron las mejores al momento de colaborar prontamente con la justicia por parte de mi representado. Cómo dos familias tuvieron consecuencias trágicas, una al ser familiar de la víctima y la otra del supuesto victimario, y todo esto dividido por una pared. ¿Por qué las diversas diligencias en el sitio del suceso no dieron los resultados esperados y solo ingresaron con una información de este tercero que ya menciono al lugar donde fue encontrada la víctima? ¿Cómo se contaminó el área donde se obtuvo el descubrimiento? ¿Y por qué no es compatible el lugar de hallazgo con lo declarado por el testigo principal, a lo cual ha hecho mención la Fiscalía? Asimismo, estas vulneraciones nacen no solamente de la declaración de mi representado, sino de las pruebas obtenidas tanto de la parte acusadora como de la parte querellante. Esta última, que en este caso efectúa investigaciones paralelas, perdiendo por tanto el rol el querellante de coayudante en este caso, y permeado así por los médicos y peritos que sustentaban su hipótesis, efectuando afirmaciones y diligencias imposibles de mantener y que ellos sostienen en este juicio, sostendrán en este juicio. En este punto es importante, su señoría, estar atentos a estas pruebas. ¿Con qué prueba cuenta la Fiscalía para acreditar los hechos de la acusación? ¿Y qué le falta? ¿O qué se complementa entonces para su investigación? ¿Qué pruebas, por otra parte, trae el querellante a juicio, como la doctora del caso, que seguramente veremos en estrado, quien se transformó en geólogo, sociólogo, asistente social y otros roles, y un perito que se transforma, aparece en adivino respecto de este caso en particular? Para aquellos, en este caso, se deberán fijar entonces los puntos o ejes de discusión de este caso. ¿Qué es lo que le plantea la defensa? Por un lado, a juicio de la defensa, existe en este caso una vulneración con inobservancia a garantías fundamentales, como es lo ya mencionado, el derecho a guardar silencio, ser asistido por un abogado en los actos iniciales del proceso, diligencias intrusivas más allá de lo que establece la ley, calidad de la información y la no autoincriminación. Asimismo, la obtención a lo largo del proceso investigativo sin los resguardos respectivos. ¿Cómo la obtención de esa prueba validó las sospechas y la investigación fiscal? ¿Y cómo los querellantes, que más que ayudantes en estos procesos, mermaron y contribuyeron la propia prueba de la Fiscalía, haciendo lo suyo con su propia prueba?
¿Existe una exigencia respecto de las vulneraciones en relación a la Fiscalía? Claro que sí. ¿Y respecto del querellante, su señoría? ¿Se pueden contravenir las normas del debido proceso solo porque es un asesor de la víctima? El estándar probatorio debe ser lo suficiente por la parte acusadora y también por el querellante y debe ser validado y debe ser de tal envergadura que permita liberar la duda razonable del sistema. Por eso el estándar como el de la duda razonable debe alcanzar solo en el caso que la prueba haya ofrecido certezas sobre los hechos en materia de la acusación. Como es el tribunal el llamado a conocer del caso, deberá, en todos aquellos casos que hago mención a lo largo de este juicio, valorar entonces negativamente la prueba de aquellas diligencias que no están conforme a lo que establece la ley y verificar hasta dónde está el alcance de estas y cómo la vulneración de estas puede generar la duda razonable e incluso absorberlo de aquello. O bien, subsidiariamente, su señoría, el Ministerio Público en ninguna etapa ha reconocido una colaboración del representado acá presente en sala. Si esa valoración negativa afecta al proceso, subsiste entonces una colaboración efectiva del representado para esclarecer el caso con diligencias obtenidas y en ese caso en particular válidamente tramitadas y liberando así de la carga de la prueba a la Fiscalía. La defensa cree que en ausencia de prueba obtenida válidamente debe estarse la colaboración, ya que de esa forma se alzará la duda razonable, la colaboración de lo que hoy pretende prescindir la Fiscalía. Pero sin el acusado, su señoría, no se podría haber dado con el paradero y tener más dudas que certeza que lo harían solo objeto de una absolución. ¿Por qué su señoría debe analizar lo que se devenga de la prueba? Porque los intervinientes carecen de ambas y solo el valor probatorio pretenderá verificar cómo se obtuvo y ver cuál es esa sanción al mismo. Ahora bien, si en este caso solo se limita a observar la prueba obtenida sin la participación de mi representado, solo quedará la duda razonable, que es lo que llevará a resolverlo. Por el contrario, si se observa el porqué, las decisiones de base a la historia de la vida familiar de la víctima y por qué la colaboración fue en etapas posteriores, ustedes recién podrán entender y comprender a través de la propia investigación a qué se debe. La víctima, mujer, sin duda merece que el sistema funcione. El acusado merece que se analice el caso y en mérito de aquello sea juzgado. El punto de discusión es el mismo, analizar en este caso en particular la acusación, cómo se llegó a la conclusión, qué investigación debió realizar y sobre quiénes, qué evidencias logró obtener y qué convicción sobre los hechos de la forma de descripción de la acusación fiscal y por qué descartó otras hipótesis a lo largo de esto. La prueba que vincula el hecho y la acusación fiscal deben estar íntimamente probadas en este juicio. La Fiscalía lo acusa por los hechos ya descritos. Ahora la pregunta es, ¿qué prueba trae para ello? Por un lado, debes estar atentos al informe del Servicio Médico Legal y por otro lado, estar atentos a las evidencias del querellante particular. Si la Fiscalía no reconoce a minorantes, será otro pilar de discusión ese juicio, ya que la incriminación a través de la investigación no basta. Las pruebas de la Fiscalía y querellante deben ser analizadas para esta decisión. Los tiempos nos dicen que a pesar que la Fiscalía no reconozca en la acusación que sin la participación del acusado existiría una duda razonable de todos y cada uno de los delitos en cuestión, y ustedes podrán ver el por qué y por quiénes, qué pasó y por qué no se encuentra, y cómo se logrará dar un final en este juicio. Por un lado, creemos entonces que si existe una vulneración de garantías, afecta entonces el debido proceso legalmente tramitado y vulnera con esto garantías que el sistema resguarda. Subsidiariamente, la colaboración efectiva no reconocida por la parte acusadora solo hará entonces, en definitiva,
merma sobre lo que a continuación sucederá en el juicio. Gracias. Bien, hemos terminado entonces con la apertura. Consideramos que es razonable ahora hacer un receso hasta las 11:10. 11:10. Dígame. A la vuelta, una solicitud previa en cuanto a algunos testigos. Sí, perfecto, lo resolvemos a la vuelta, a las 11:10.